casa yo veía que era muy diferente de las de mis amigas. No había figuritas, mi madre tenía el concepto de que las figuritas solo servían para quitar el polvo y cosas así, era como muy... Entonces yo sentía, mi casa me transmitía cierta, no frialdad, pero un poco, ¿sabes? La veía como muy dura al lado de las de amigas y tal. Yo creo que es un poco, me iba llevando, entonces yo me acuerdo que yo miraba las casas de amigas como con cierta curiosidad y cierto, un poco deseo de espacio. Y bueno, y en un momento dado, pues no sé, tendría yo 14, 15 años, vi una película que se me quedó grabada como referente, pues un poco de mujer en ese momento y de profesional, que era una película de Doris Day y Rock Hudson que se llama Confesiones a medianoche, se llamó en español, y en inglés creo que era Pillow Talk o algo así, ¿no? Entonces ella era una decoradora de interiores, ¿no? Ahí de repente fue como que vi que ponían nombre a algo que a mí me gustaba, aparte de que el referente de mujer que me daba, que era una mujer de los años, la película es de finales de los 50, pues un referente de mujer americana de los años 50-60, como muy autónoma, siempre llena de planos, decidiendo dónde van las cosas, tal, y de repente yo me acuerdo que eso se me quedó, o sea, y esa fue un poco mis primeras referencias, ¿no? Y no sé, un poco, pues luego pues con el tiempo fui buscando cómo llevar eso a cabo, ¿no? Y luego lo que pasa es que pues de la ficción a la realidad, pues la película es la película, luego la realidad es otra. Y bueno, pero fue un poco por ahí. ¿Para qué? Pues un poco para resolver seguramente eso que yo tenía pendiente, ¿no? No sé. Pues yo empecé queriendo hacer cómics, pero al final me di cuenta que lo que más me gustaba era montar viñetas. Y de ahí pues una cosa llevó a la otra y creo que me metí porque quería hacer las cosas más fáciles. Acabé deslizándome hacia la escuela de diseño y en diseño precisamente se me rompieron todos los esquemas. Hubo un momento de crisis que dije, oh, tengo que estar en Bellas Artes, tengo que salir de aquí. Y tuve una crisis, un momento catárquico, en el cual me di cuenta que no, que lo que yo no quería no era ni hacer arte ni hacer cómics, sino que quería todas las cosas del día a día que me frustraban, sobre todo con lo mío relacionado con lo gráfico, pues poner un poco, contribuir a todo mi entorno, dando productos, resultados gráficos que aporten al día a día, que era lo que al fin y al cabo pues, mi abuelo y mi madre hacían y es lo que más me inspiró. Y luego cuando pasas de la parte de estudio a la profesión, un poco eso que decíamos, un poco del paso de la fantasía profesional a los estudios, que es como que vas tomando tierra y luego tomas tierra de verdad cuando te metes a trabajar. ¿Ahí notaste mucha diferencia? No mucha, porque yo fui acompañando estudios con trabajo. Yo ya en segundo empecé a hacer tonterías de diseño, en tercero ya tuve algún cliente y salí de la escuela un poco a varapalo porque le quitaba el tiempo a la escuela para trabajar. Entonces, he de decir que tengo que agradecer que fue como, al mismo tiempo que me formaba constantemente, tenía inputs del mundo real del trabajo y que la escuela a veces, de la escuela al mercado laboral hay un salto que mucha gente se pega el planchazo, pero yo tuve un poco la suerte de ir despegando mano a mano. Y he de decir que no tuve un gran desengaño, como que se me fue alimentando esas dificultades ya desde el principio. Yo lo que pasa es que me sorprendía, o sea, de aquellas primeras ideas, un poco a partir de aquella película y lo que he contado antes, bueno, luego también con 15, 16, 17 años empecé a salir con un chico que estudiaba arquitectura y le acompañé a lo largo de toda su carrera, ¿no? Y ahí también tuve como un contacto bastante estrecho con la arquitectura, o a una edad bastante joven, pues de repente descubres qué es el movimiento moderno, quién es Le Corbusier, empiezas... Entonces yo creo que eso también
forma parte de mi formación a nivel profesional, de alguna forma, ¿no? Porque entonces, cuando entro en la escuela, tú te imaginas una serie de cosas y luego vas viendo un poco como el diseño interior es algo más que la pura decoración, ¿no? Tiene otro sentido, o la decoración forma parte del diseño interior, pero es una parte, no lo es todo, ¿no? Entonces ahí en ese sentido sí que cambia un poco en mi cabeza, un poco la idea que yo tenía de lo que era el diseño interior. Y bueno, luego ya en la calle pues vas un poco aprendiendo, incorporando a tu bagaje también todo lo que a medida que vas poniendo en práctica el trabajo pues vas sabiendo más, ¿no? Y bueno, sí, al final, y lo que ocurre es que sí que es muy diferente en el sentido de la percepción que puede tener la gente de, ay, qué trabajo tan bonito, cuando dices, ¿qué eres? Ay, qué trabajo tan bonito. Pero realmente hay una parte de mucho sacrificio, de mucha entrega, pues bueno, que es un poco, yo creo que es justo donde tiene más peso la creatividad, ¿no? Porque la creatividad no es esa primera parte de imaginar y de tal, sino para mí es esa transición para hacer real aquello que tú has imaginado o que de alguna forma has proyectado. Ese paso es angustioso, ¿no? Es una especie como de parto, entre comillas, sí, ¿no? Además es una cuestión ética, entonces está sí, tu ética implicada dentro claro. del trabajo y es muy difícil que no sea algo personal a veces, porque como el criterio está tan arraigado en nuestra manera de ordenar y pensar y considerar que eso que es parir cada vez que sacas algo. Sí, sí. No, y aparte en el caso nuestro, el diseño interior, pues todo lo que es, tienes que llevar una obra donde estás, pues hay una demolición de la vivienda, estás empezando desde cero, estás creando unas expectativas a un cliente también, aunque él ha visto su anteproyecto, proyecto y tal, pero siempre en ese momento de cómo de materializar lo que está proyectado, pues ese momento es bastante inquietante. Tú, en la medida, pues bueno, que soy más mayor, pues también tienes más seguridad, pero aún así no deja de ser siempre ese momento de transformar eso, la ficción, en realidad. Y luego, pues eso es que lleva, en mi caso, a que tengo que trabajar con mucha gente, dependo de mucha gente, tienes que trabajar, organizar equipos, tienes que coordinar para que el resultado sea el esperado y bueno, para mí eso es muy inquietante, muy duro y muy estresante, pero es fundamental para luego tener un buen resultado, ¿no? Es que parece, bueno, bajo el punto de vista mío, yo creo que el diseño gráfico, esa parte tan dura no la tiene, tendréis otras, pero... Hay partes duras, también te digo, evidentemente, no tiramos abajo una casa, no tengo que traer 28 losas y coordinar obreros del equipo de diseño, el cliente y todo el mundo, diferentes equipos, dinamizarlos, que no se peguen ni se muerdan. Pero, por ejemplo, sí, yo qué sé, en una edición grande de un libro donde tienes que tener diferentes proveedores, ponerlos en tal, comunicarlos, preocuparte de que nadie pierda o se olvide nada en el proceso, no es tan arriesgado, porque además los costes no son tan grandes, el material no es tan... se puede repetir siempre, un libro se puede repetir, una casa la echas abajo y te tienes que buscar un problemón. Sí. Pero sí, es cierto que a ese nivel es menos estresante mi disciplina que la tuya, totalmente. Yo sí que lo he notado bastante porque también nuestro trabajo es un trabajo espacial, entonces a ese nivel hay muchos cambios. Pues todo lo que ha supuesto el COVID de repente ha significado, pues desde todo el tema de la distancia social, pues tiene que ver con replantearse el tamaño de los espacios, los accesos a los lugares, el que haya una serie de dispositivos que recirculen el aire, y todo eso resulta que viene un poco a modificar la forma de proyectar que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Luego además, bueno, pues todo el tema de
el teletrabajo también ha supuesto pues, pensar un poco la vivienda como que puede ser un espacio también para vivir y para trabajar. Habrá que pensar en ese espacio de trabajo que generalmente yo siempre he tenido en cuenta esto, ¿no? Porque sí, la verdad, pero ahora pues con más conciencia después de lo que ha pasado, incluso también pues por todo el tema de en las viviendas, de los espacios al aire libre, ¿no? Parece que venimos de años, muchos años, en los que aquellos balcones desaparecieron y fuimos ganando como ese terreno siempre para adentro, para adentro. Ahora de repente resulta que nos hemos dado cuenta que el balcón, aquella especie de plataforma que te saca a la ciudad, pues un poco lo echamos de menos, balcón, pequeña terraza, pequeño espacio. A lo mejor hay que ceder parte de la vivienda, del interior de la vivienda otra vez al espacio exterior, ¿no? Todo el tema de la ventilación, higienización de espacios públicos o privados, por ejemplo, también nos ha influido mucho. Fue también un cambio, todo el tema en la época del higienismo, finales del 19, principios del 20, y esto es como una especie de eco, de vuelta un poco a recordarnos, oye, que esto es necesario, el contacto con la luz, con el exterior, la renovación de aire, la higiene, ¿no? Entonces esto a nivel de proyectos nuestros sí que nos influye. Y luego el tema digital, pues bueno, el tema digital a la hora de proyectar y de tal ya estaba como bastante impuesto en nuestros campos, ¿no? Sí. Ahí quizás pues menos, ¿no? Pero bueno, a nivel de proyecto nuestro sí que lo hemos notado. ¿Vosotros? En mi caso particular yo creo que no he notado una diferencia. Creo que sencillamente ha evidenciado que sí que tengo que agradecer un poco, me van a pegar por esto, tengo que agradecer al COVID que a través de que la gente no puede salir a las calles y las cosas no se pueden hacer tan mano a mano, tan improvisadamente, muchas empresas, muchos particulares se han dado cuenta de que es importante pues, tener grafismo aplicado a diferentes circunstancias pues, para facilitar la comprensión de contenido, llegar a X cuestiones. Incluso las administraciones se han dado cuenta que si tienes que hacer un proceso interno tienes que tener una buena planificación web o hay que pensar las cosas que se hacen para que sean útiles y efectivas, porque como antes un poco lo dejábamos, bueno, ya cambiaremos. Entonces creo que sí que ha habido una concienciación a nivel general, más o menos, de que es necesario que los productos estén bien generados desde un punto de vista y no quiero decir gráficos, que desde un punto de vista de diseño ayudamos a que la vida sea mucho más sencilla, mucho más cómoda, podamos gestionar todo lo que tengamos que gestionar rápidamente y de manera tranquila. Entonces creo que a lo mejor nos puede ayudar a que el diseño cada vez sea mucho más partícipe de la vida de lo que ya lo podía haber sido antes, o a lo mejor mejor pensado o con más tiempo. Lo del tiempo a mí también me ha encantado, porque es que yo el estrés al final lo único que hace es que con esa rapidez con la que tienes que acabar, presentar, no sé qué, no puedas llegar a madurar de verdad y a disfrutar a lo mejor de un proyecto como en otro momento. Entonces a mí esta crisis me ha devuelto el tiempo y con el tiempo el placer de hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿tengo menos trabajo? Sí, tengo menos trabajo, pero no paro de trabajar, porque al final lo que hago es poder trabajar con más profundidad, con más dedicación, cada proyecto, cada cosa que llevo entre manos. Eso me gusta. Se está recuperando dar un tiempo y meditar más las cosas, y creo que vivimos en una una sociedad aceleradísima. Sí. Y creo que esto va a sonar a comentario cuñado rancio, creo que los smartphones, pero no los smartphones como la punta de lanza, pero todo el mundo digital ha vertiginizado todo y vamos lanzados hacia adelante. Cuando te ha traído un proyecto, no, quiero montar, yo qué sé, un restaurante en un mes.
¿qué hago? Pues toma un bote de pintura y un pincel y ponte a No, pintar. es que, y no solo eso, es que coges y obligas a la gente a estirar las horas de trabajo, aunque las cobres o tal, las vas quitando un poco de otras cosas de tu vida, o sea que al final tienes que hacer más cosas, aunque sea llegar a tu casa y ponerte a leer, pero hace falta ese tiempo, ¿no? O socializar con amigos o hacer cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que eso sí, que además esta recuperación del tiempo es calidad de vida y calidad de resultados, de trabajo también. Entonces me parece fundamental. Ojalá esto haya venido para quedarse. Yo no tengo Ojalá. ninguna ganas de volver a aquella También está en voracidad. nuestra mano ponernos un poco chulos con esto, decir, oye, fijaos esto que bien ha ido, ¿por qué Sí. no insistimos en esto? Sí, Además, sobre todo porque estamos en un momento que creo que hay más diseñadores y diseñadoras, evidentemente, en todas las disciplinas. No tiene que decir, habiendo más posibilidad de profesionales, no tenemos por qué estar haciendo proyectos cada mes, 5 proyectos. Bajemos un poco el ritmo, hagamos las cosas mejor, con más conciencia a todos los niveles, ecologismo, pragmatismo, social, sanitario. yo creo que esa idea de lo slow, o sea, un poco lentitud, que también tiene que ver también con otras, o sea, cosas, ¿no? También ha hecho que bajara la contaminación, por ejemplo, y yo creo que también la contaminación, el ruido de los coches, tal, también estresa. Entonces, el recuperar esa paz, yo creo que afortunadamente ya se estaban redirigiendo las ciudades para recuperarlas un poco más para las personas, menos coches, menos ruido, menos humos, menos tal. Esto también lo que ha hecho es ponernos delante y darnos cuenta de los momentos en los que no había nada, o sea, que a lo mejor salías a hacer algo de ejercicio y tal y podías disfrutar y correr por una avenida por la que muchas veces casi no podías ni andar, ¿sabes? Y no sé, yo creo que estas referentes, hay mucha gente que, no, esto va a volver a como estaba y tal. Yo sinceramente espero que no. El pensamiento de Jan Fuster, sí, por cómo yo de él me sirve mucho porque tiene una manera de pensar muy ácida, muy cínica, con muchas cosas que me ayuda, que se aplicado a otros puntos de la vida, a la producción, a las ideas, a muchas facetas, me sirve pues para sacarle toda la chicha a lo que hay e intentar verlo de una perspectiva diferente. Y después una cosa que también me gusta mucho es de cualquier disciplina buscar ejemplos que se han hecho antes por personas que llamaríamos no profesionales. Un rótulo de barrio, un jarrón hecho sin más premeditación que la pura funcionalidad, que no tiene, pues que a lo mejor le ha hecho una pincelada o le ha dado una gracia en la cita, pero quería un jarrón y que ha hecho un jarrón cilíndrico con un asa. Encontrar pequeñas como voluntades de diseñadores o productores o artesanos anónimos en objetos, y eso a mí me llena mucho porque me parece como que como esos pequeños productores han estado tan impregnados siempre de no tengo que sacar este producto ya porque necesito tener, yo qué sé, cestas para mi tienda o necesito X cosas. Pero de repente dan un gestito para reivindicarse la personalidad o la voluntad de que esta cesta es mía un poquito. Sin posesividad, sencillamente pues por darle una filigranilla que lo haga atractivo. Eso a mí es lo que más me llena. Esas dos cosas son las que más me ayudan. Yo ahora que comentas eso, por ejemplo, esa inspiración en, digamos, en lo popular o no sé, la forma de crear como innata o más artesana y tal, sí que hubo una época que yo estaba muy colgada en mi caso, de la autoconstrucción. Entonces, te estoy hablando de hace más de 20 años, que me iba con mi cámara de fotos a hacer fotografías de casas autoconstruidas, gente de esta que tiene un terrenito y se va construyendo su casa, que son muy cutres generalmente, pero me gustaba observar los procesos o cómo había distribuido cosas. Y luego estuve haciendo un proyecto de investigación que no llegué, hice toda la parte de investigación, pero no he publicado, lo dejaré para cuando me jubile o algo,
de la zona de la playa, la zona de la Malvarrosa. Pues tú no habrás conocido lo que era anteriormente, lo que hay ahora, los 40 y tantos chiringuitos de la playa que están uno al lado del otro, estaban basadas en unas construcciones efímeras de principios del siglo XX, que luego fueron como solidificando partes y otras partes seguían siendo igualmente efímeras, ¿no? Entonces, en principio eran casetas como casetas de baño que se desmontaban y montaban cada verano, pero fueron como pidiendo un poco hacer esto eran concesiones a los pescadores de aquí, para que en épocas de no pesca o en invierno y tal, pudieran ganarse la vida de alguna forma, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, ahí yo encontré un filón o sea, para ver de lo que era capaz la gente solo con sentido común. Aquello llegaron a tener 40 y tantos metros de longitud por 5 metros de ancho cada una. ¿Tú sabes lo que es una construcción? Sí, vale, sí. un túnel. La parte que recaía la ciudad era más dura, era construida, fija, y en la medida que se iba avanzando hacia el mar, pues era más efímera, pero iba pasando desde pues no sé, unos muretes con unas lonas y unas cañas y un no sé qué, hasta unas, yo qué sé, restos de estructuras de estas de recicladas de otras cosas. Entonces a mí me parecía maravilloso como de alguna forma, o sea, es que parecía casi como que esa parte efímera que se acababa diluyendo en la playa, se difuminaba, entonces era como algo como tan natural, pero luego tú decías, vale, pues entonces esos túneles tendrían que ser oscuros, pues siempre había luz porque siempre había un respeto o apoyándose en el otro, no sé, aún ahora se conserva que tú hay veces que estás sentado en uno, está el murete y al lado está el del restaurante de al lado, ¿no? Pues imagínate esto de forma como más natural, ¿no? Entonces aquello fue como bastante inspirador, me marcó muchísimo, luego me dio rabia el proyecto que se hizo porque era muy duro. Acababa en una losa de hormigón, al final pensé que no habían sabido inspirarse en realmente lo que estaba transmitiendo la gente que estaba viviendo ahí, ¿no? Entonces eso a mí me parece muy inspirador. Otra cosa es que hoy por hoy en los proyectos sí que, bueno, eso es un poco pues que a la hora de mis observaciones o lo que me va llenando en parte sí que tiene que ver con esto, que es un poco lo que tú decías. Pero bueno, luego, pues bueno, a la hora, sobre todo al final mi punto de inspiración en mi trabajo tiene que ser la persona a la que va, es un poco casi me apoyo más en eso, ¿no? Y luego pues todo el bagaje un poco que tienes, pero en eso sí que coincido contigo. La espontaneidad de unos creadores anónimos. Sí, sí. Como las cosas se van solapando de una Sí. manera orgánica, Sí. base a las necesidades circunstanciales de las personas que estaban ahí implicadas Sí. y a veces ocurre, por darle un poquito de ñoñería, pero magia, en el sentido de que tú lo ves y dices, Sí. es que seguro que en 5 años de dar la cabeza no hubiera hecho esto. O sea, solo sales y no lo planificas. Y es bonito porque dices, a mí no tiene que ser la manera de actuar siempre, porque lo ideal es que todo esté un poco planificado y medido, pero sí que eso nos da mucho pie a decir, ostras, es que en la vida voy a tener esta perspectiva respecto a juntar 2 tabiques o montar una cosa, o incluso los fanzines punkis también a veces te ves cosas que dices, hostia, qué inteligente esto que va a hacer para, yo qué sé, saltarse un párrafo o para cualquier tontería. Y sin él no ha pensado, ella no ha pensado, pero tú de ahí puedes sacar tanta chicha pues, y sacarle tantos recursos. Es muy bonito, la verdad, muy inspirador. Al final diseño es planificación, metodología. Es dar solución Claro, también. no tiene por qué ser un mundo cerrado, puedes hibridar disciplinas, por lo tanto, sí. Forma parte, ¿no?, de los procesos de creación de un montón de cosas, ¿no?
Y sí, es verdad que quizás se le ha sacado como si fuera algo un poco fuera y no es así, ¿no? Entonces, bueno, la parte útil además lo que sí que es que va completamente de la mano de la parte estética, el sentido funcional, es decir, que es una cosa como bastante compacta, ¿no? Tiene también un sentido simbólico, de significado, pero en la base está la utilidad, ¿no? Yo creo que si desaparece esa parte útil, ya no es diseño, ¿no? Es otra cosa. Sí, incluso una utilidad que no tiene por qué siempre, quiero decir, a veces un producto inútil es útil dependiendo de la circunstancia. Yo es que soy súper presumido. Soy súper presumido y me compro zapatos porque porque es que la suela es de esta forma, pero la suela es de esta goma, entonces lo miro todo muchísimo. Yo, mi familia y pareja nunca me regalan ropa ni zapatos porque dicen que saben que por mucho que No van a acertar. si no lo elijo yo va a ser una decisión difícil. Va a tener peros. Yo realmente cada vez más me guía la comodidad. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, no he querido ceder a la... O sea, yo he sido de tacones media vida, pero y de hecho empecé con 14, 15 años a llevar unos tacones y tal. Luego lo que pasa es que cuando empiezas a llevar obras tienes que llevar algo un poco, pues bota, pero siempre con plataforma. Siempre también soy un poco presumida y me ha gustado verme un poco más alta de lo que soy. Entonces, pues toda esta moda de las plataformas y tal, la verdad que me ha favorecido mucho. Pero sí, me guía sobre todo la comodidad.